Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí el siguiente tutorial de hoy va a ser el agogó con el ritmo africano. Para empezar, pues os vamos a dar unas opciones de cosas que tenéis en casa para poder tocar el agogó. Pues por ejemplo una sartén. Una sartén con un palo, o lo que veáis, vais buscando un poco el sonido más agudo y más grave. Una opción. Luego dijimos flaneras, que yo no tengo, pero una bandeja puede ser. Y luego una opción que a mí me gusta mucho sería con una cuchara y una cucharita. Pues la cucharita sería el kin y la cuchara grande sería el con. Entonces lo ponemos más o menos entre los dedos, los ponemos como si fuesen un agogó y así podemos practicar y podemos jugar con esto en casa. Así que elegir la que queráis. Yo, como tengo un agogó, no tengo las buenas, pero bueno, con esta me apaño. El ritmo de africano con el agogó sería kin, 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 con kin, 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 con kin. Hay que repetir todo eso. La frase real sería kin, 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 con. Y ahí acaba. Y otra vez empezamos. Así que... Sí, entonces empezamos lentamente y luego vamos avanzando en velocidad. ¿Sí? Entonces, primer ejercicio para hacer en casa. Muy despacio, interiorizamos un poco la frase y el ritmo. Ese último golpe, el kin, era el principio. Vamos a empezar un poco más rápido. ¿Sí? Ahora mismo no tenemos música aquí, pero en el fondo se escucharía tun, tucu, tucu, tun, tun, tun. Y para acabar, pues bueno, os voy a explicar que tanto para el principio como para hacer cortes, el modo de contar es bat, bi, bat, birulau, y todas bacalao, respondemos bacalao con nuestro instrumento. En este caso, cococón, siempre el con. Entonces la práctica que vamos a hacer, vamos a contar, hacemos el bacalao y empezamos a tocar. Otra vez. Bat, bi, bat, birulau. Sí, y con eso más o menos pues tenéis tanto para la entrada o en los solos. Por ejemplo, marcamos un solo a las timbas, contamos bat bi, birulau, cococón, y las timbas entrarían. Pues eso, aquí tenéis para practicar, mucho ánimo y estamos pronto. Un beso.